Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más en estos viernes de educación financiera de Mujer Impulsa tu Riqueza. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos en Expert TV Ciudad de México y hoy estoy aquí contigo para hablar de un súper tema, de un tema que me encanta y que me apasiona y que de hecho ya hemos tenido aquí en Expert TV. Puedes encontrar un programa anterior con el maestro Carlos Ponce, que nos ha hablado de cómo ser un empresario invirtiendo en la bolsa, y también hemos tenido como invitado a Javier Hernández desde Canadá, hablándonos de cómo ser un trader en la bolsa. Son perspectivas diferentes, aunque el mecanismo es el mismo, que es inversiones a través del mercado bursátil, a través de las acciones. Entonces, ¿por qué quiero hablar el día de hoy contigo? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre jugarle a la bolsa o invertir en la bolsa? ¿Cuál es esta diferencia? Porque hay personas que hablan con la palabra, no, pues es que yo le voy a jugar a la bolsa, y hay personas que hablamos diciendo le voy a invertir a la bolsa. Bueno, quiero decirte que todas esas personas que hablan de jugarle a la bolsa no están demostrándote otra cosa más que, discúlpenme que se los vaya a decir, su ignorancia. Porque cuando uno invierte en la bolsa no le estás jugando. Yo te quiero preguntar, ¿a poco tú crees que Mark Zuckerberg está jugándole con Facebook? ¿A poco tú crees que Jeff Bezos le está jugando a Amazon? ¿A poco tú crees que los dueños y el consejo de administración de empresas como Netflix, Disney, Google, Microsoft, Visa, le están jugando a la bolsa? Perdón, le están jugando con sus empresas. Creo, discúlpame. Creo que la mayoría de las personas que hablan jugarle a la bolsa en realidad son personas que no tienen el conocimiento y que siguen viendo a la bolsa como apuestas en la ruleta. Te sale el negro o te sale el rojo, y la bolsa no es eso, señoras y señores. Como yo te comento, las empresas que acabo de mencionar son empresas con un plan de expansión, son empresas con estados financieros que lanzan nuevos negocios y lanzan nuevos proyectos a 1, a 2, a 5 y a 10 años, que están creadas para generar ingresos, que están creadas para ganar ganancias, para tener ganancias, que están creadas para competir entre ellas de acuerdo al mercado en la que cada una de ellas participa. Y para mí ha sido un honor trabajar muy de la mano con mis alumnas, aumentando la conciencia, aumentando la información, educándolas financieramente para que comprendan que cuando tú inviertes en la bolsa, en realidad te estás volviendo empresaria, dueña de pequeñas partes de esa empresa. Es tal cual, y quiero dar el reconocimiento públicamente, tal cual yo lo he aprendido de Carlos Ponce, de Alejandro Santillán, de José Luis y de todo el equipo que trabaja con Carlos Ponce, que son maestros de análisis bursátil y que desempeñan todos los días labores muy importantes, educativas, tal y como lo hago yo, para concientizar y para educar a las personas. Así es que el día de hoy, para mostrarte esta información, te la voy a enseñar con algunas gráficas que yo le he tomado fotografía para ponértelas aquí en la pantalla, pero también me voy a basar en información que una vez lanzó
Carlos en su boletín precisamente para concientizarnos de ser empresarios en bolsa. De hecho, él tiene un libro magnífico que se llama Y soy empresario de bolsa también. Es decir, soy ama de casa y empresaria en bolsa. Soy abogado y empresario en bolsa. Soy médico y empresario en bolsa. ¿Por qué? Porque tú generas tu dinero desarrollando tu actividad principal y ese dinero que ahora tú inviertes lo conviertes siendo dueño y participar directamente de la bolsa y de las empresas en las que tú vas a invertir. ¿Existe una metodología? Sí. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿Hay que analizar? Sí. ¿Lleva mucho tiempo? Sí. Pero eso precisamente es lo que hace la diferencia y que no debes de confundir con apostarle o jugarle a invertir directamente en la bolsa. Entonces, Alex, si me ayudas por favor a poner la primera gráfica. Mira, en este momento tienes aquí en la pantalla una gráfica que es el último año del índice Nasdaq, ¿sí? El índice Nasdaq. A ver, yo te quiero traducir lo que dice esta gráfica. Si tú te das cuenta, esta gráfica está empezando el 4 de septiembre del año 2019. Si tú te das cuenta, esa gráfica va aumentando, hay días que baja y hay otros días que va rompiendo sus máximos históricos y así llegamos hasta aproximadamente los meses de enero, febrero, marzo y a finales de marzo, principios de abril del año 2020 es cuando tú ves esa caída tan abrupta, ¿verdad? Que se llevó a cabo en tan solo 16 días, que es cuando todos los que no están familiarizados escuchamos, se cayeron las bolsas, desplome de la bolsa, pánico en Wall Street y claro que nos asustamos y que nos apanicamos, ¿verdad? Pero cuando uno está educado financieramente y sabes en qué empresas estás invirtiendo y entiendes que no le estás apostando ni le estás jugando, sino que estás siendo dueño de esas empresas y que eres empresario en la bolsa, entonces entiendes que esto es un proceso, que estos son tiempos y que esto ha ocurrido de manera recurrente. De hecho, desde 1929 hasta el año 2020, 14 veces han habido cracks de la bolsa y cuando eso sucede, al tiempo la bolsa se vuelve a recuperar, las empresas se vuelven a recuperar y nuevamente los índices vuelven a romper índices y vuelven a romper sus techos y vuelven a romper sus precios históricos. ¿No me crees? Bueno, pues entonces fíjate que ahora te voy a enseñar una segunda... No, espérame, Alex, espérame tantito. En la gráfica que tú acabas de ver, Alex, si te puedes regresar a la primera gráfica, por favor. Si tú te das cuenta, ahí vino la caída, estamos en el centro donde dice marzo del 2020. Ahí vino la caída, todo el mundo que no está educado financieramente, obviamente que es la mayoría, están apanicados, están angustiados, pero las personas que estamos educadas financieramente en realidad es un día de fiesta, porque sabes, bueno, un día y semanas de fiesta, porque sabes cuándo fue la última vez que ocurrió una caída así en el índice de la bolsa. Bueno, adivinaste, fue precisamente en el año 2008. Así es que tuvieron que pasar 12 años para que el índice tuviera esa corrección y encontráramos esos precios para poder entrar a nuestras inversiones a precios tan bajos. Es cuando Warren Buffett, por ejemplo, también salió de compras y muchas personas que entienden cómo funciona el mercado bursátil. Ahora, cuando estás ahí, en ese momento bajo, todo el mundo está en la incertidumbre de cuándo va a volver a subir, ¿cierto? Entonces, ahora sí, te voy a enseñar, vamos a la segunda gráfica, Alex, te voy a enseñar cuándo fue que la bolsa volvió a recuperar el nivel histórico que traía en los meses de febrero,
¿Cuándo fue que se volvió a recuperar y volvió a llegar al mismo precio? Bueno, pues el 2 de junio. Quiere decir que del 4 de marzo al 2 de junio, es decir, marzo, abril, mayo, junio, quiere decir que en 3 meses la bolsa volvió a recuperar el índice Nasdaq. Estoy hablando en este momento del índice Nasdaq, eso es lo que tienes en tu pantalla. Quiere decir que el 2 de junio el índice Nasdaq volvió a llegar a una evaluación similar a la que tenía cuando en marzo del 2020, es decir, solo 3 meses después. Ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si tú con este conocimiento hubieras metido o invertido más capital en marzo, el 4 de marzo o en esa semana entre marzo y abril del 2020? Adivinaste, todas esas subidas y recuperaciones que volvió a tener entre marzo y junio hubieran sido grandes utilidades para ti. Ahí es cuando empresas tecnológicas como Amazon, Zoom, Nvidia, etcétera, lograron sus máximos históricos. ¿Por qué? Porque todo el mundo volteó a ver a las empresas tecnológicas. Te vuelvo a preguntar, ¿tú le estás apostando a Zoom? ¿Tú le estás jugando a invertir en Amazon? ¿Tú le estás apostando a jugar en Nvidia o en Microsoft? ¿Tú crees que los dueños de esas empresas están apostándole a jugar o jugándole con sus empresas? Por supuesto que no. Entonces, por lo tanto, de entrada te invito a que cambies tu lenguaje y que trates de hacer un cambio en tu mentalidad para que te des cuenta que el mercado bursátil en realidad representa una posibilidad real de incrementar tu patrimonio. Ahora, estamos ahí en la gráfica en junio del 2020. Si te das cuenta, esa gráfica sigue subiendo, rompiendo sus máximos históricos durante junio, julio, agosto, y ahí donde está ese precio de 287.41 fue al 3 de septiembre del 2020, cuando hubo una corrección donde muchos de esos inversionistas hacen un retiro de utilidades, movimiento el cual es también completamente normal y natural, y ese día, el 3 de septiembre del 2020, entonces el índice Nasdaq tuvo una disminución de tan solo el 5% después de este rally de recuperación desde abril hasta agosto. Nuevamente te pregunto, ¿qué hubiera pasado si tú en junio, donde la evaluación de este índice ya había llegado a su recuperación, qué hubiera pasado si tú hubieras metido tu dinero ahí? ¿Ya te diste cuenta todo el rally ganador que hubieras tenido de junio a agosto? Y aún con este ajuste que tuvo el 3 de septiembre del 2020, ya te diste cuenta, si te vas hacia atrás, entre el 2 de junio al 3 de septiembre, ya te diste cuenta que hay 1, 2, 3, 4 correcciones, es decir, que este es un movimiento natural. Estos ajustes que a la mayoría de la gente los hace morir de susto, es un ajuste natural para después volver a recuperarse. Muchas gracias, Alex. Vamos entonces a la tercera. Esas dos gráficas que te había puesto estaban a un año, es decir, del 4 de septiembre del 2019 al 3 de septiembre del año 2020. En esta tercera y última gráfica te estoy poniendo el comportamiento del índice Nasdaq del último mes, es decir, del 4 de agosto al 3 de septiembre. Entonces tú aquí más claramente, como es una gráfica de un solo mes, tú puedes darte cuenta cómo el movimiento es así, de subir y de pronto tiene un ajuste y baja y luego vuelve a subir, y esta es la naturaleza a largo plazo que tienen las inversiones bursátiles. No es verlas como una apuesta, como una ruleta de ahorita le meto el dinero y ahorita ya saco mi ganancia. Tú te estás convirtiendo en un inversionista a largo plazo. ¿Por qué? Porque
te estás convirtiendo en dueño, en empresario de ciertas acciones en la bolsa que tú elegiste o a través de algún fondo de inversión que invierte en alguna de estas acciones y que tu trabajo es analizar cuáles son esas empresas para saber si quieres ser socio o dueño de esas empresas o no. Ahora, aquí puedes ver con mayor claridad la caída o este ajuste del 5% que tuvo entre el 3 y el 4 de septiembre el índice Nasdaq. Aquí lo ves de una manera mucho más pronunciada porque la gráfica es de un mes, pero como ya te lo mostré en la gráfica anterior, Alex, ¿nos podemos regresar por favor a la gráfica anterior? Si tú lo ves aquí a largo plazo, que es un año, pues en realidad ese ajuste del 5% es muy chiquito, es muy pequeñito, nada de qué temer y tú ya sabes que eso se va a recuperar. Gracias, Alex. Entonces, ahora sí, utilizando un documento que Carlos Ponce y su equipo nos hizo llegar a manera de boletín y de recordatorio, nos recuerda que no existe un momento ideal para invertir en la bolsa, ¿sí? Marzo era un momento ideal, pero mayo fue un mejor momento respecto a junio, y junio fue un mejor momento respecto a julio, y julio fue un mejor momento respecto a septiembre. ¿Cuál es el mejor momento ahora? Ahora es el mejor momento de invertir en la bolsa, ahora. Nos recuerda también que lo más destacado en la lista de los 2.095 billonarios es que todos, y él lo pone con mayúscula, todos son empresarios y o inversionistas. Es decir, esta es una profesión, ¿sí? Es una profesión o actividad que crea los mayores patrimonios. Si tú te das cuenta en esta lista que te voy a leer guiándome en ese boletín que Carlos y su equipo nos han compartido, no hay médicos, no hay abogados, no hay actores, no hay deportistas, ni tampoco hay traders, es decir, personas que hacen estas operaciones a corto plazo. Si te das cuenta, en la lista de los 20 más, o sea, de los 20 más ricos, ¿sí? El sector de tecnología es el campeón como el generador de mayor riqueza. No es de extrañar que ha sido y seguirá siendo el motor del mundo. Por eso es que decidí ponerte las gráficas del índice Nasdaq, que principalmente está compuesto por empresas tecnológicas y biotecnológicas. Ahora, también es importante identificar que el 70% de los mayores creadores de riqueza y patrimonio en el mundo son norteamericanos. Y escucha esta estadística. Un país cuya cultura financiera propicia que de cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa, 600 inviertan en bolsa, mientras que en México lo hacen 4 de cada 1,000 personas. Imagínate, esto es un señalamiento para ver cómo nosotros y nuestros países latinoamericanos en realidad tenemos muy poca cultura financiera y no tenemos claro de qué se tratan y cómo se comportan las inversiones bursátiles cuando tú lo tomas en serio como una inversión a largo plazo, eligiendo de manera correcta las empresas en las cuales tú vas a invertir o los fondos de inversión a través de los cuales tú vas a invertir. Con estas gráficas que te acabo de mostrar, que son la realidad, te acabo de mostrar un año del comportamiento del índice Nasdaq, a pesar de la gran caída que hubo en marzo y abril, que era una caída que no teníamos desde el año 2008, y ya te diste cuenta que en 3 meses se recuperó, batiendo nuevamente sus récords de precios históricos. Ahora, te voy a dar una lista de los billonarios en el mundo. El número 1 lo ocupa Jeff Bezos, que es de Estados Unidos y es la empresa Amazon. El número 2
2 es Bill Gates, también de Estados Unidos, con la empresa Microsoft. El número 3 es Bernard Arnault de Francia, y esa es una empresa que es LVMH, dedicada a la moda y al comercio. En cuarto lugar está Warren Buffett, también de Estados Unidos, en su empresa Berkshire Hathaway. Está el número 5, que es Larry Ellison en Estados Unidos, que es el dueño de Oracle. También en el número 6 está Amancio Ortega de España, que es el dueño de Zara. En el número 7 está Mark Zuckerberg de Estados Unidos con Facebook. En el número 8, 9 y 10 está la familia Walton, dueños de Walmart en Estados Unidos. En el número 11 está también Steve Ballmer de Microsoft de Estados Unidos. Y en el número 12 está Carlos Slim de México con América Móvil. Luego viene el número 13, Larry Page en Estados Unidos de Google, de la mano en el número 14 de Sergey Brin, también de Google, y así nos podemos ir con la lista. Viene después Bloomberg, viene después L'Oreal, Alibaba y Tencent, que también Tencent es de China. A ver, yo te quiero preguntar, y en el número 17 está Jack Ma de China a través de la empresa Alibaba. Te acabo de decir los nombres de estas empresas: Microsoft, Facebook, Alibaba, Oracle, Walmart. ¿Tú sospechas, Amazon, tienes miedo de que alguna de estas empresas pueda quebrar? ¿Tú te sentirías que al invertir en alguna de estas empresas genuinamente le estás apostando o le estás jugando a ver si estas personas saben llevar a buen puerto sus empresas? Estoy prácticamente segura que no. Y estas son las empresas ganadoras en la bolsa, y estas son las empresas de los hombres más ricos de todo el planeta. Yo insisto mucho con mis alumnas que yo quiero ser socia de esas personas. Yo quiero invertir mi dinero con personas que han demostrado que son exitosos en las empresas que han creado. ¿Por qué? Porque al momento de beneficiarse ellos y sus empresas, al yo tener participación de sus acciones, también me estoy beneficiando. Estos rendimientos son mucho más atractivos que algunos de otros instrumentos tradicionales que aparentemente son muy seguros, pero que con el efecto de la inflación y de los impuestos, en realidad no son tan seguros, porque están incrementando de una manera muy corta el patrimonio. Incluso a veces pueden tener rendimientos negativos. Así es que estoy muy contenta de haberte mostrado esta información para que empieces a cambiar tu mentalidad, para que dejes de hacerle caso a esas historias de los tíos, de los abuelos, a esas historias urbanas, y empieces a ver en tu pantalla la realidad y te abras por lo menos a la posibilidad de aprender más, de leer más, de ver más videos, de leer más libros de esto que tiene que ver con las inversiones bursátiles. Soy Beatriz Mancilla en este viernes de educación financiera en Expert TV, el canal de los expertos desde Ciudad de México, en nuestro programa Mujer Impulsa tu Riqueza. Soy Beatriz Mancilla, cuídate mucho y nos vemos el siguiente viernes.